Hola, ¿qué tal, futuros ingenieros de cohetes? Yo soy Fernando, bienvenidos a Cohetes Brunelleschi, su canal dedicado a la creación de cohetes y a la divulgación de la exploración espacial en español. En esta ocasión, van a ser un poco reflexivos acerca de por qué es importante la exploración espacial. Más que nada porque, y creo que muchos se han suscrito al canal y dices, bueno, tenemos la esperanza, Fernando, tenemos la esperanza de que contigo tan siquiera podemos ver un poco más de cerca la creación de cohetes, ya tan siquiera en formato en español y no tengamos que estar viendo páginas rusas de construcción de cohetes o leer en artículos en inglés de cómo construir motores de cohetes. La idea básicamente de tanto de la exploración espacial y de todo esto que vamos a estar desarrollando durante mucho tiempo, espero, espero, ya que esperamos que esta comunidad crezca y que los suscriptores y que nuevos suscriptores se interesen por esto de la exploración espacial. Como dije, este episodio va a ser un poco más reflexivo. En este caso no me voy a adelantar tanto, pero sí quiero que entiendan por qué para el ser humano es importante la exploración espacial. El ser humano siempre ha tenido la inquietud de ver qué hay más allá, qué hay más allá de las estrellas y cuáles son nuestros límites, si se pueden alcanzar, tocarlos o literalmente el cerebro humano, al igual que el espacio, no tienen límites. Esa es la verdad. Si bien hay cosas, por ejemplo, como las enfermedades mentales, como el síndrome de Down, que literalmente, aunque ya no te toque ya literalmente ya, si te tocó ya, pues qué mal por el simple hecho de que ya son cosas que ya no puedes controlar debido a la genética y las formas en las que uno vive y se desarrolla, que eso al final se va pasando a la siguiente generación. Casi el 99% de la vida en este planeta, o sea, seres humanos, estamos destinados a tener un cerebro que es básicamente limitado y al igual que es limitada la capacidad, la capacidad, la capacidad del ser humano para pensar libremente como para poder desarrollarse en su entorno y demostrar que tiene las capacidades para modificarlo a su beneficio. Ese beneficio al final nos lleva a saber o conocer más acerca de nosotros y acerca de nuestros orígenes. Si ustedes han visto un poco acerca del documental Cosmos eh, conducido por Neil deGrasse Tyson, el famoso astrofísico, que es una continuación de Cosmos, un viaje interpersonal de Carl Sagan, se dan cuenta de que la forma en que bueno, que tienen estos dos personajes, estos dos físicos, de que a través de la observación y de la experimentación y del hecho de querer ver más allá, nos ayuda a comprender no solo a nosotros mismos, sino a entender cómo funciona el pensamiento científico o la observación científica o el método científico para entenderlo todo y al mismo tiempo para ir más allá de nuestros límites. Entonces, quiero dejarlo muy bien en claro en qué va a consistir en este capítulo, ya que dije que es un capítulo muy reflexivo y va a ser un corto, no espero que no los aburra, ya que para eso incluso los recomiendo muchísimo de que vean esos dos documentales, el de Neil deGrasse Tyson y el de Carl Sagan. Entonces, vamos a empezar. Dentro de la humanidad hemos tenido episodios horribles. De hecho, aquí están enmarcados en esta diapositiva de los que son para mí los episodios más horribles dentro de la historia de la humanidad: la peste negra, la Segunda Guerra Mundial, el Viejo Oeste y la Primera Guerra Mundial. La peste negra, pues creo que no hay mucho que mencionarlo. O sea, literalmente mató a casi la mayoría de la población europea durante la Edad Media, y fue una peste que literalmente ya no te podías salvar de ella. Literalmente nada más, lo único que quedaba era esperar la muerte y no había otra cosa. O sea, ya literalmente ya la muerte estaba
a la vuelta de la esquina y no había que hacer nada por el simple hecho de que las ratas propagaban la enfermedad porque lo habían traído los mongoles. Y las ratas al menos caminan un poco más rápido que los seres humanos. El ser humano cada vez cuando se contraía la peste negra caminaba entre 2 a 5 kilómetros por día. Imagínense cuando llegaba en barcos a varias costas europeas. Por eso es que literalmente toda la peste negra ya acabó con toda la humanidad en esa época. Ahorita vamos a ver un poco más adelante fueron las repercusiones de la peste negra en la antigüedad y cómo, a pesar de ese episodio horrible, la humanidad salió adelante para poder ser lo que somos ahorita. La Segunda Guerra Mundial es el segundo periodo histórico para vivir, ya que Hitler estaba empecinado en derrocar toda la Europa occidental a través de sus armas, su desarrollo tecnológico y que él creía que las personas obviamente los judíos, eran los inferiores o los seres despreciados por la sociedad. Al igual que la peste negra también es uno de los peores episodios de la historia de la humanidad y creo que a pesar de eso también encontramos la manera, como ya hablé en el capítulo de los cohetes húmedos, de que gracias a ello tenemos, o sea, bueno, gracias a los cohetes, si bien no tiene que haber guerras para que se desarrolle tecnología, lo vamos a ver un poquito más adelante en las siguientes diapositivas. Sí, deja muy claro de que la guerra no es para reírse y de que todos estos conflictos bélicos al final lo único que van a traer son muerte y destrucción. No solo la Segunda Guerra Mundial, sino todas las guerras en general. El viejo este, ¿qué pasa con el viejo este? El viejo este era por su afán los Estados Unidos de conquistar todo lo que encontraba a su paso y de que ellos traían esa vena o esa idea de conquistar todo por el simple hecho de que los ingleses también tenían ese afán de ser conquistadores. El viejo literalmente los vaqueros no eran tus amigos, o sea, era el pan de cada día ver muertos y destrucción, porque en esa época a las leyes no se le podían aplicar a todos. Es por eso que el viejo no era ni romántico como se veía en las películas de John Ford. Se veía un poco más como las películas de Sergio Leone, como El bueno, el malo y el feo, o Por un puñado de dólares, que como las películas de John Ford, que literalmente retrataban a los vaqueros como una especie de romanticismo de, vamos a ir a sacar aventuras. No, el viejo fue uno de los peores episodios de la humanidad, ya que los terrenos en los que estaban asentados los nativos americanos fueron saqueados por todos esos vaqueros, y hasta el día de hoy todavía esa segregación racial de los indios americanos se puede ver y sentir en el viejo oeste. A través del viejo oeste, por el simple hecho de que pues, todavía hasta el día de hoy se sienten esas cicatrices sociales de lo que significó el viejo oeste en la cultura norteamericana. Y la Primera Guerra Mundial, ¿por qué la puse como el cuarto? Porque a pesar de que sea la primera, obviamente, no fue tan grave en el sentido de que no todas las potencias del mundo estaban involucradas. Había potencias que literalmente, por ejemplo, eran colonias de otras más grandes o de otros países más grandes. Por ejemplo, la India, que todavía era británica, pues nunca participó en la guerra, indudablemente. Entonces, la Primera Guerra Mundial se convierte en la primera guerra mecanizada y en la primera guerra de devastación horrible. Los alemanes tenían los Panzers, muchas ametralladoras, fusiles de alto calibre, etcétera, y los ingleses traían a la caballería. Literalmente en el campo de batalla se encontraban a un alemán con una motocicleta disparando una ametralladora, mientras que del otro lado te puedes encontrar a alguien montado a caballo, portando una espada y literalmente matando a diestra y siniestra. Eso era la Primera Guerra Mundial.
Por eso es que la pongo la cuarta, porque ya literalmente, como el cuarto episodio de la historia de la humanidad, porque no fue tan grave, a pesar de que fue la primera y el hecho de que, al igual que la segunda no es para reírse, la segunda fue más devastadora que la primera. Entonces, debido a esto, es por eso que responde la cuarta. En este caso, para mí, estos son los peores episodios de la historia de la humanidad, como humanidad, literalmente de, de que literalmente, o sea, íbamos o teníamos las ganas de destruirnos entre nosotros mismos. Pero a diferencia de entre las guerras, tanto la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial e incluso las cruzadas, la peste negra fue algo que no estaba bajo nuestro control, ya que uno no puede evitar literalmente estar en contacto con animales y que esas enfermedades se empiezan a propagar, las famosas enfermedades zoonóticas. Entonces, ahorita que estamos viviendo una pandemia, y espero que la gente del futuro sepa de que estamos viviendo en una pandemia en este 2020, la peste negra fue algo que no estuvimos, no estaba bajo nuestro control. Hoy en día ya ni siquiera se puede tratar. Hoy sí, hoy en día sigue existiendo la peste negra, pero ya no es tan mortal como lo era en la Edad Media, que literalmente destruyó toda la Europa occidental y literalmente sin eso posiblemente la humanidad nunca hubiera salido. Posiblemente nos hubiera acabado ahí. Ahora. La caída de Constantinopla y el fin del medioevo, perdonen por mi dicción, pero es que me falta un poco más de afinar esta cuestión de hablar a través de un micrófono. Pero bueno, la caída de Constantinopla ocurre en 1453 después de Cristo. ¿Qué pasa con la caída de Constantinopla? La caída de Constantinopla generó un evento, o más bien es el evento que utilizan muchos historiadores para guiarse y para decir, ya acabó la Edad Media, ya a partir de este evento ya no hay más Edad Media, ya empieza la Edad Moderna. Entonces, cae Constantinopla. ¿Y qué significó para que cayera Constantinopla? ¿Por qué es tan importante Constantinopla? Me voy a regresar un poquito antes. El Imperio Romano se parte en dos, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Occidente, su capital es Roma, y el Imperio Romano de Oriente, su capital es Constantinopla. A partir de aquí, todo empieza a ir mal. Empieza literalmente los gobiernos romanos de Occidente empiezan a decaer, eran más corruptos y eran más ineficientes y controlar toda esa población a través de un imperio ya no tenía sentido. Así que el mismo Imperio Romano de Occidente empieza a decaer y cae y al final termina convirtiéndose, empieza la Edad Media. ¿Qué pasa con Constantinopla y el Imperio Romano de Oriente? El Romano de Oriente se convierte como una especie de copia de seguridad o una especie sí, como de copia de seguridad o copia de lo que era el Imperio Romano de Occidente y a partir de ahí empieza a desarrollarse toda esta teoría, o bueno, no esta teoría, sino todos estos eruditos que sabían griego. De hecho, todo el Imperio Romano de Oriente empieza desde Grecia hasta llegar a lo que hoy es Turquía, y la Constantinopla es lo que hoy es día es en Estambul. En este caso, todos estos humanistas, filósofos, y gente como Emanuel Crisolores empiezan a desarrollar todo este conocimiento y lo tienen guardado a partir de sus libros, papiros, etcétera, y pues lo guardan ahí hasta que cae Constantinopla. Cuando cae Constantinopla, esta gente como Emanuel Crisolores se van a lo que hoy es Florencia en Italia. Y la gente, pues en este caso, lo único que creían en Europa en esa época, en la Edad Media, pues era de que la vida terrenal no era más que un mero pasatiempo para llegar y acceder a la vida eterna. Esa es la verdad. Esa es la idea de lo que se tenía en el medioevo. Entonces, cuando cae Constantinopla, Emanuel Crisolores y muchos humanistas de origen griego van a Florencia. Entonces, ¿qué pasa?
En Florencia se empieza a descubrir a los filósofos clásicos: Horacio, Platón, Herón de Alejandría, Séneca y Heródoto. ¿Qué pasa con estos cinco pensadores, o qué pasó con el hecho de redescubrirlos? En la Edad Media en Europa nada más se conocía Aristóteles y se conocía a través de traducciones árabes, pero como Emanuel Crisoloros conocía bien a Horacio, a Platón, a León de Alejandría, a Séneca y Heródoto, al igual que otros humanistas de origen griego, se lleva todos esos saberes de estos antiguos señores y de estos antiguos filósofos a lo que hoy es Florencia en Italia. Entonces, posiblemente hoy no tendríamos de cosas automáticas si no fuera por el simple hecho de que redescubriera a Herón de Alejandría en Florencia. Es por eso que en los videos anteriores puse hablé acerca de Herón de Alejandría, porque literalmente él es el padre de la mecatrónica, sin decir que era mecatrónica. Más bien podríamos decir que era el padre de la automática, el padre de la robótica, el padre de la hidráulica. De hecho, vamos a ver un poquito más adelante qué significa o significó el hecho de que Herón de Alejandría desarrollara todo eh, su teoría sobre lo que es la neumática, ¿no? Entonces, este señor Crisoloras y todos estos humanistas de la Constantinopla, que cuando cae Constantinopla llegan a Florencia, y todas esas ideas se permean a un hombre que se llama Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio era un filósofo, humanista y escritor de novelas. O sea, antes no se conocía, no se tenía la palabra novela, pero había desarrollado en este caso un libro que se llama El Decamerón. ¿Qué es el Decamerón o por qué se llama así el Decamerón? El Decamerón está inspirado se llama Decamerón por el simple hecho de que tiene 10 historias, que en realidad son 100 historias en el Decamerón, y está inspirado en novelas de San Ambrosio, y hace referencia al rey ficticio Galeoto, y por eso se llama el Decamerón. Esta novela la pueden encontrar fácilmente en internet, no es tan difícil de encontrar. Está en inglés. Si alguien sabe inglés por ahí, bueno, pues ya la puede leer. Pero está la otra opción, que es ver la película de Pierpaolo Pasolini, el famoso director italiano de los años 70, que ustedes tal vez lo conozcan por que él dirigió la película Saló o los 120 días de Sodoma, que es una película sumamente grotesca y que no la he visto, y que posiblemente tal vez no la vaya a ver, o tal vez sí, quién sabe. Depende mucho de mi actitud hacia las cosas. Pero bueno, el chiste es de que todas estas ideas permean en Giovanni Boccaccio. Entonces Giovanni Boccaccio escribe un libro que se llama El Decamerón, que habla acerca del ser humano, el ser humano como ya literalmente el centro del universo. Y hay otro personaje que también se llama Dante Alighieri, que escribe la Divina Comedia. Estos dos personajes, tanto Giovanni Boccaccio como Dante Alighieri, empiezan a reflexionar acerca de lo que es el ser humano, de qué significa ser humano. No nada más el simple hecho de ser la creación de Dios a imágenes de semejanza, sino el hecho de verse a sí mismos no como la creación de Dios, sino como dioses. Entonces, a partir de esto, empiezan a verse o a centrarse en ellos mismos, y que ellos sean el centro del universo. Es por eso que en la Divina Comedia, sin temor a equivocarme, posiblemente sea la primera novela de terror. En este caso, sé que suena loco decirlo, pero si te pones a analizarlo, en la primera parte, el infierno, o sea, tiene cosas horrendas, horribles, y literalmente las intenciones posiblemente de Dante Alighieri era de que quería asustar a la gente para que entendiera de los horrores de lo que era ir al infierno. Si bien tiene un trasfondo religioso, al final si nos ponemos a analizar, esa era su intención. Y de que al final el hombre tenía que ser y viajarse no solo dentro de sí mismo, sino conocerse a sí mismo para poder llegar a ser Dios.
Eso es lo que al final, ese es el subtexto en el que Dante Alighieri nos explica en la Divina Comedia. Ahora, como ya dije, se cae Constantinopla y empieza ya el Renacimiento. El hombre como el centro del universo. Entonces se deja una visión teocéntrica de decir lo que se exploraba en este caso en el medioevo y lo que muchos papas romanos decían que el hombre no era más que una vil larva arrastrándose durante el suelo y poner al hombre como Dios. Aquí vemos el hombre del Virtubio, este famoso boceto hecho por Leonardo da Vinci sobre la creación de las proporciones humanas. Entonces, a partir de esto empiezan a generarse ideas y empiezan a generarse ideas para el desarrollo del hombre, no solo como el centro del universo, sino como Dios. Otra de las cosas es de que a partir de estas cosas es de cómo el hombre occidental se empieza a reflejarse a sí mismo, no solo como los seres humanos, sino como hombres, sino como un pilar más en la sociedad. Si no fuera por estas ideas, posiblemente el hombre occidental y gran parte del mundo no hubiera existido. Entonces empieza a llegar el pensamiento de observar más allá, o en este caso el método científico. El método científico que son una serie de pasos que nos ayudan en este caso a los científicos o a los ingenieros o a cualquiera que lo estudie a analizar un problema y saber si ese problema tiene una solución o no. ¿Cómo se hace? Se hace a través de la observación, de la hipótesis, la experimentación y de la teoría y las conclusiones. La observación, pues, ¿qué es? Observar un problema y comprenderlo para saber cuáles son, en este caso, las lagunas que pueda tener. Ahora, la hipótesis se formula una idea que puede explicar lo observado. ¿Qué significa este punto? La hipótesis es de yo propongo de que las plantas florecen por el- la reacción de la fotosíntesis. Entonces empiezas a experimentar, o en este caso se experimenta con las plantas para saber si realmente la hipótesis que propusiste es correcta. Entonces después se empieza a teorizar que permite explicar la hipótesis lo más probable a partir de cosas que ya existen y al final se concluye si, del- si la hipótesis que formulaste es correcta o incorrecta. Entonces, a partir de esto de observar más allá, o en este caso el método científico, gente o muchas gentes empezaron a observar a través del sentido común de que es posible llevar ideas o cosas que literalmente no se habían hecho. Entonces, todo esto nos lleva a los hombres del Renacimiento. Están Vasari, Botticelli, Brunelleschi, Donatello, Machiavelli, Ghiberti, Alberti, Alighieri, Medici, Sanzio, Buonarroti y Da Vinci. Todos estos personajes empezaron a utilizar el método científico para analizar por qué pasaban las cosas como pasaban y cómo esas cosas se podían aplicar no solo a sus proyectos, sino al hecho de llevar proyectos que ni siquiera se habían visto antes. Aquí vemos a Filippo Brunelleschi proponiendo su famosa cúpula, que él había estudiado las cúpulas del Panteón en Roma. Nunca pudo estudiar la cúpula del Imperio Romano de Oriente porque pues, estaba lejos y no podía llegar hasta allá. Entonces la única opción era estudiar la del Panteón en Roma y otras cúpulas que se había encontrado por ahí. Pero entonces empieza a estudiar esta teoría matemática y a partir de sentido común y de la geometría es como puede construir en esa obra de semejante envergadura. Entonces, a partir de aquí, de estas ideas o de estas concepciones de lo que es el sentido común y de la arquitectura y de la ingeniería que apenas
se estaba redescubriendo otra vez por el simple hecho de que nadie pensaba de que se podían utilizar las concepciones de los antiguos griegos y romanos para construir objetos o proyectos de semejante tamaño, como en este caso la cúpula de la Santa María del Fiore en Florencia, para poder literalmente trascender sus fronteras. Lo que quería Filippo Brunelleschi era trascender, no solo como ser humano, sino como el hombre que pudo literalmente construir a más de 50 metros de altura una cúpula que soportara el peso de más de 15.000 elefantes, esa es la verdad. Mientras que, por ejemplo, Botticelli quería literalmente trascender a través de sus pinturas. Quería no nada más que se vieran bonito ya, sino que quería reflejar a través de sus pinturas la honestidad y lo que era el puro del ser humano, no nada más como un mero adorno de, de habitación o de algún palacio bonito, sino quería realmente retratar el, el ser humano con todas sus cualidades, con todas sus bajezas, con todo lo que significa ser humano. Vasari, por el otro lado, habló tanto de él como de los demás hombres que lo rodean en esta diapositiva, al igual que de muchos otros que están en su libro Vida y Obra de los más grandes arquitectos, escultores del Renacimiento. Lo pueden encontrar, es un libro que no es tan bien difícil de encontrar y ahí nos habla acerca de todos estos hombres que forjaron y literalmente trascendieron sus fronteras, no solo como hombres, sino como grandes artistas que lucharon por hacerse de un nombre en su época histórica como un precedente y como ya una base que después sería retomada después. Por último, pues tenemos a los tres más grandes, que son Rafael, Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. Entonces, posiblemente ellos sean los más destacados, pero no significa que también sean los más, son los más populares, pero tampoco significa que tengamos que darle toda la impronta a ellos tres. Por eso es que también puse a Brunelleschi, a Botticelli, a Donatello, a Machiavelli y Berti y a todos los demás. En este caso, por eso es que en el libro de Giorgio Vasari empieza a hablarse de todos estos personajes que trascendieron todas sus fronteras. Entonces, voy a hablar un poco del órgano de la iglesia y el invento de más de 1000 años. Como dije en las anteriores diapositivas, posiblemente todas estas cuestiones de hidráulica se hubieran desaparecido o se hubieran extinto si no fuera por estos humanistas de la Constantinopla que llevaron todo ese conocimiento a Florencia y empiezan a desarrollar inventos, como es en este caso el órgano de iglesia. Ya se habían hecho órganos, obviamente con tubos, aunque sea de madera, pero la tecnología para poderlo hacer en mayor escala estaba en el Renacimiento. Entonces, a partir del perfeccionamiento que se fue desarrollando durante los próximos más de 1000 años, porque esa es la verdad, la tecnología, o sea, básicamente la teoría de cómo funciona un órgano se descubrió hace más de 1000 años, pero tuvieron que pasar otros 1000 años o 1500 años para que esos órganos empezaran a desarrollarse y hasta el día de hoy todavía esos órganos perduran y los ingenieros los estudian para saber cómo es posible de que tenían que a partir de nada más mandar el aire a una cámara y después a otra, se puede generar miles de sonidos. Es por eso que en esta imagen se tienen miles de palancas y aquí tenemos una serie de teclas que empiezan a activar o desactivar toda esta serie de tubos que están interconectados a través de varias cámaras en varias habitaciones para dar miles de millones de sonidos. Hoy en día esto es el heredero de esto es el piano eléctrico. De hecho, el famosísimo youtuber Jaime Altozano habla acerca un poco más a profundidad de esto y espero que también le pongan un poquito más atención a él que a mí, que
Bueno, o sea, a mí realmente eso él lo explica un poco mejor. A mí me cuesta trabajo un poco a través de mi dicción, que no es posiblemente la mejor, pero más o menos decente para poder hablarles acerca de todo esto, hablarles acerca de lo que es el órgano de la iglesia, de cómo se utilizan palancas y comandos para generar sonidos que nunca se habían oído hasta ese entonces. Entonces, todo esto nos lleva hasta la revolución industrial como la máquina de vapor. Como ya vimos en este caso la diapositiva anterior, el órgano es posiblemente el invento más importante no solo para la ciencia, sino para el desarrollo tecnológico por el simple hecho de que cómo se llevaron tubos y cómo esos tubos empezaron a abrirse o cerrarse para dar miles de millones de sonidos. Bueno, no tan miles, porque también estaban en este caso limitados por el simple hecho de que nada más podían generar flautas, ocarinas. Bueno, no, las ocarinas no se conocían ahí porque o creo que sí, no estoy seguro, pero el chiste es de que se podía generar flautas dulces, el propio órgano y cornetas. Esa es la verdad. Cuando llega la máquina de vapor empieza a generarse otra serie de inventos y de capacidades técnicas y tecnológicas porque no se había construido más a mayor escala, más máquinas, incluso para poder transportar a la gente. Es por eso que posiblemente después del Renacimiento sea también otra de las épocas que más desarrollos o avances tecnológicos ha generado, en este caso, la revolución industrial. Hasta el día de hoy todos los inventos de la revolución industrial se siguen usando hoy en día, desde 200 años después, como es la máquina de vapor, que si posiblemente tal vez no se va por nada más, o sea, la idea del tren nació en el siglo XIX y fue perfeccionándose hasta el día de hoy. Si bien hoy no usamos vapor, todavía se usa esa idea de transportar a través de un riel, en este caso a personas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de los cohetes después de la Segunda Guerra Mundial? Pues tenemos varias, ¿no? Y los GPS, los brazos robóticos, los autos autónomos, la fusión nuclear, la tomografía, las computadoras en nuestros bolsillos, las ciudades inteligentes, robots que no se caen y la primera foto de un agujero negro. Creo que no hace falta decir más. Creo que estos ejemplos significan para mucha gente y al menos para mí, y especialmente la foto del agujero negro y la de la creación de fusión nuclear, las repercusiones de lo que tienen los cohetes y lo de la exploración espacial en nuestras vidas, ¿no? En este caso, pues los GPS nos ayudan a partir de los satélites que están en el cielo a colocarnos o a ubicar una calle más rápido, mientras que los brazos robóticos, pues es todo lo que es la idea de los autómatas que fue desarrollada o perfeccionada a través de Herón de Alejandría, mientras, al igual que los autos autónomos, en este caso vemos un auto eléctrico de Tesla que ya literalmente se maneja solo y que tiene cámaras a todos los rincones y ya podemos literalmente ver en tiempo real el espacio y el tiempo en las que un auto va viajando, en la que un auto, qué tan distante está un auto del otro, cuántos autos hay, cuántos topes hay en los caminos que vas a recorrer. Todas esas cuestiones hoy son posibles gracias a la tecnología aeroespacial y a la repercusión de los cohetes después de la Segunda Guerra Mundial. Esto no se había visto o desarrollado 50 o 80 años antes. En menos de 70 años o en menos de 20 años, pudimos pasar literalmente de computadores que, más bien desde los años 80 hasta el día de hoy, computadoras que todavía estaban desarrolladas por líneas de comandos a autos que se manejan solos y todo a través de la digitalización o del control digital y de muchas otras cosas que no voy a estar hablando aquí porque creo que este video ya se alargó demasiado, pero el chiste es ese. Incluso estamos desarrollando tecnología que nos permita desarrollar cohetes más potentes y más veloces y que
nos ayudan a los viajes interestelares, pues es estar desarrollando la fusión nuclear. ¿Sí me explico? Tenemos la primera fotografía de un agujero negro, porque esto al parecer era ciencia ficción, y solo con el talento de poner satélites allá arriba y de las repercusiones de los cohetes y de la exploración espacial es la razón de la que los científicos y todos se quedaron asombrados de ver tan siquiera un agujero negro, que si bien está un poco difuminada la imagen, eso no quita el pretexto de que ya haya algo tangible y que a pesar de que estemos viendo al pasado por lo de cuestión de los miles de millones de años luz en las que viaja la luz a través del universo para que el telescopio espacial Hubble detecte en este caso todo este contorno de luz y a través de que lo que está aquí es un agujero negro, nos ayuda a comprender el universo, ya que esto era nada más una especulación. Pero ya dejando de lado el agujero negro, los robots que no se caen, pues básicamente si pudimos llegar al espacio y ponernos satélites que nos digan exactamente qué en dónde estamos en el espacio y tiempo a través de microcomputadores que podemos guardar en nuestros bolsillos, podemos crear robots que nos ayuden o nos permitan en un futuro desarrollar mejores cohetes. Incluso la tomografía también es una de las razones por las que también las puse aquí, que a partir de toda esta tecnología que era literalmente nada más le pertenecían a los nazis, se pueden desarrollar literalmente tomógrafos que nos ayuden o nos permiten a detectar ciertos tumores o ciertas afecciones acerca del cuerpo humano. Y espero que ya finalizar con este video porque ya se alargó mucho, pero quiero que entiendan de lo importante que es para nosotros los seres humanos el de que las repercusiones de los cohetes siguen vigentes al día de hoy y de que no nada más pensemos de que la exploración espacial es algo innecesario que nada más está ahí por el simple hecho de que está, sino que nos ayuda a comprendernos no solo el tiempo en el que estamos ahorita atados a la gravedad en este planeta, sino en el futuro, que las futuras generaciones vean lo que teníamos antes y de lo que ellos tienen ahora. Ahora, las cosas que yo veo para el posible futuro de la humanidad si se deja de tajo la exploración espacial son tormentas de polvo, las pandemias, que ahorita es la que estamos viendo la sobrepoblación, la contaminación, el desabasto de los recursos naturales, en este caso pues una planta petrolífera aquí. Entonces, sabiendo esto, ¿cómo no decirle que no a la exploración espacial y al hecho de que posiblemente nadie esté para salvarnos? Si es lo que nos dice Christopher Nolan en la película Interestelar. Bueno, ahorita les voy a mostrar la siguiente diapositiva acerca de la película. En este caso, pues se, se mira, miramos en Australia como una tormenta de polvo afecta a todas estas personas que ni siquiera pueden salir, que literalmente si la humanidad sigue creciendo en sobrepoblación, posiblemente esto sea el pan de cada día, al igual que esto, que es una pandemia, ya la estamos viviendo ahorita y la del 2009 mm, también fue peor. De hecho, esta es la más peor ahorita que la del 2009, pero bueno, la contaminación también del aire y del agua y el desabasto de los recursos naturales nos van a obligar a salir del planeta y a encontrar más recursos para poder seguir subsistiendo como especie y no quedarnos el hecho de literalmente de quedarnos aquí en el planeta Tierra y morirnos ya que no hay recursos suficientes como para atender a toda la población que va creciendo cada día más, ya que es exponencial. Entonces, ¿cómo decirle que no a la exploración espacial? Y ya por último, porque creo que este video ya se me alargó, que vean la película de Christopher Nolan Interstellar. Está muy buena, se la recomiendo demasiado y
creo que habla exactamente lo que significa la exploración espacial y de que a partir de todas estas cuestiones de entendernos nosotros y de entender el universo que nos rodea es como podemos salvarnos como especie, de que al final pues nadie va a estar nosotros para salvarnos. Como dice Jaime Altozano en su video de también de YouTube. Ahora, ya nada más para terminar y espero que con este video nos podamos reflexionar acerca un poco de sobre la exploración espacial. ¿De quién va a competir de la exploración espacial en el futuro? ¿Del Estado o y del ejército o de las empresas privadas? Pero bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este video, que espero que no se haya sido largo. En el siguiente video vamos a estar hablando acerca de si le compete al Estado y al ejército, ya sea mexicano, australiano, estadounidense, ruso o italiano, el que sea, o a las empresas privadas de llevarnos al espacio y de explorar otros planetas para el beneficio, el desarrollo y la trascendencia de la humanidad, ya que si no se atiende esto o se explora más esto a profundidad, posiblemente todo lo que se haya desarrollado a través de toda la humanidad en más de 2000 años, a través de Herón de Alejandría, que nos ayudó a desarrollar toda esta idea de automatización para que esto para que esto sea posible, literalmente pues, le estamos escupiendo la cara a Herón de Alejandría y a todos esos hombres renacentistas que trascendieron y que se dieron su vida por el simple hecho de que querían que el ser humano tuviera la conciencia de, de mejorarse a sí mismo y de mejorar el entorno que nos rodea. Bueno, eso ha sido todo. Yo soy Fernando. Bienvenidos a Cohetes Bruneres, que es su canal de exploración espacial, creación de cohetes y de divulgación espacial en español. Nos estamos viendo en el próximo video. Bye.